Chicas, bienvenidas, buenos días a todas. Primero presentarme. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carmen Martínez, soy psicóloga, coordinadora además del programa Mujeres Jefas de Hogar, y voy a ser la encargada de llevar a cabo esta tercera cápsula de talleres ya. Espero que les guste, que si hay alguna duda, consulta, la puedan ir anotando para que las vayamos realizando en la semana. Y espero que esta presentación también, este video sea de todo su agrado. Ujú. Vamos a comenzar entonces con la presentación. Perfecto, entonces el módulo 3, ¿de qué trata? Vamos a revisar la importancia del desarrollo de habilidades sociales que favorecen un clima laboral respetuoso, entre estos la empatía, la asertividad, el trabajo en equipo, entre otros. Vamos también a conocer las diferentes formas de trabajo que son propias del mundo laboral actual, además de definir y caracterizar lo que se entenderá por trabajo dependiente y por trabajo independiente. Entonces, para comenzar, habilidades sociales para el trabajo. Yo me imagino que muchas de ustedes deben haber escuchado este término, es un término que está bastante a la vanguardia, ¿cierto? Ha sido bastante nombrado muchas veces, pero es importante definirlos. ¿Qué son las habilidades sociales? Se denominan así por el ámbito en que se ejercitan. Corresponden a las capacidades de comunicación que ponemos en acción cuando interactuamos con otras personas. Estas se manifiestan a través del lenguaje verbal, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos diciendo, hablando, el lenguaje no verbal, e incluyen a todas aquellas capacidades necesarias para lograr una buena comunicación. Por ejemplo, establecer empatía, influir, persuadir, motivar, liderar, colaborar y negociar, entre otras, por supuesto. Muchas de estas habilidades sociales son claves para establecer una convivencia armónica en nuestro entorno laboral y personal, ya que permiten lograr no solo una convivencia grata, sino también resolver o enfrentar de mejor manera los conflictos que se dan en todas las relaciones humanas. En la actualidad, las habilidades sociales son ampliamente valoradas por diferentes empresas y organizaciones, no solo porque determinan la convivencia entre colegas, sino que también porque muchas veces forman parte del mismo objetivo o tarea laboral. Esta exigencia se observa claramente en los conceptos de trabajo en equipo y comunicación efectiva, ya que ambos ponen en acción y dejan en evidencia el grado de desarrollo de las habilidades sociales. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, siempre nos preguntan, cuéntame su experiencia en relación al trabajo en equipo, ¿no es cierto? Es algo que se evalúa mucho en las entrevistas de trabajo. La comunicación efectiva, ¿qué es la comunicación efectiva? ¿No es cierto? Nosotros todos los días nos comunicamos entre nosotras, con la familia, con nuestros clientes también, pero ¿qué es hacerlo de manera efectiva? Vamos a ver esto también un poquito más adelante. Entonces, algunas de estas habilidades sociales para el trabajo son la asertividad, ¿no es cierto? Saber decir como corresponde, ¿no es cierto? Lo que nosotros tratamos de comunicar. La empatía. La empatía siempre la hemos escuchado muchísimo, ¿cierto? La empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿no es cierto? La comunicación verbal y la comunicación no verbal. Lo verbal es lo que se expresa. Lo no verbal es nuestra postura corporal, cómo nosotros decimos, ¿no es cierto?, cómo movemos las manos, cómo nos paramos frente a la otra persona. La comunicación efectiva, que era lo que yo les hablaba hace un ratito, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Y por supuesto, la resolución de conflictos. Siempre, siempre muy importantes todas estas habilidades para poder desarrollarnos de manera adecuada en cualquier tipo de trabajo. Entonces, vamos a hablar ahora de una de las habilidades sociales que ya habíamos nombrado, que es el trabajo en equipo versus trabajo en grupo. Entonces, una de las condiciones laborales que influye positivamente en las personas trabajadoras es aquella que permite el compañerismo y el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo.
En el ámbito del trabajo es muy importante aprender a trabajar con distintas personas, llegar a acuerdos, organizarse adecuadamente y potenciar el valor de cada cual. Cabe destacar que es necesario diferenciar entre los conceptos de trabajo en equipo y trabajo en grupo, que es lo que vamos a ver ahora adelante. Entonces, tenemos algunas diferencias, ¿cierto?, entre el trabajo en grupo y el trabajo en equipo. El trabajo en grupo es un conjunto de personas que realizan una labor similar dentro de una empresa. En cambio, el trabajo en equipo es una unidad de 2 o más personas con habilidades complementarias, que están comprometidas con propósitos comunes, por lo que establecen normas colectivas. Es diferente si yo estoy trabajando con compañeros de trabajo que hacemos una misma labor, a si yo trabajo con estos mismos compañeros de trabajo, pero complementamos nuestras habilidades, lo que yo sé, lo que sabe el otro. El trabajo en grupo. Realizan el mismo tipo de trabajo, pero de manera autónoma, es decir, solos. En cambio, el trabajo en equipo se necesita de coordinación, ya que exige estándares comunes de actuación, rapidez de la respuesta, eficacia, precisión, dedicación. Es decir, todos actuamos de la misma manera, todos trabajamos de la misma manera. El trabajo en grupo no depende del trabajo de sus colegas. Cada cual realiza su trabajo y responde individualmente del mismo. Yo respondo por lo que yo hago, tu colega responde por lo que tú haces. En cambio, el trabajo en equipo es fundamental la cohesión del grupo, porque hay una estrecha colaboración entre sus integrantes. Es decir, por ejemplo, el trabajo en cadena. Yo hago una parte, tú haces otra, ¿cierto? Tú haces otra y finalmente obtenemos nuestro producto. El trabajo en grupo se estructura por niveles jerárquicos. En cambio, el trabajo en equipo, las jerarquías se diluyen. Hay una jefatura de equipo, por supuesto, y personas colaboradoras, todas elegidas por sus conocimientos y por sus aportes necesarios al propósito común. Todas funcionan en pie de igualdad, aunque sus categorías laborales sean muy diferentes. Perfecto, la comunicación efectiva, que era lo que yo les mencionaba, que también es tremendamente importante que lo podamos revisar. Cuando hablamos de comunicación efectiva, nos referimos a una comunicación caracterizada por la asertividad al comunicar algo. Es decir, tener claro el objetivo que se quiere comunicar, manifestar los deseos y las expectativas sin limitarse por miedo, por ejemplo, a pedir algo. Pero también implica comprender, empatizar con la persona o las personas a quienes nos estamos comunicando, esto es, escuchar activamente. La comunicación es efectiva cuando la entendemos como un proceso de interacción entre 2 o más personas y no un fenómeno individual. Esto significa que en toda comunicación existe una corresponsabilidad en la que ambas partes, emisor y receptor, alternan y toman una posición activa. ¿Qué quiere decir esto? La comunicación efectiva, nosotros tenemos que tener claro que nada es obvio. Si nosotros no lo comunicamos, no tenemos por qué entender que el otro ya lo sabe. Eso es siempre fundamental. Por otro lado, la manera adecuada de comunicar es siempre expresando deseos y expectativas. Es decir, yo siento, yo quiero, yo deseo, yo espero. Esa es la forma adecuada. Y por supuesto, la escucha activa. Es decir, si yo quiero que me escuchen, yo también tengo que escuchar a la otra persona, ¿cierto? Y ser capaz de responder a lo que me está preguntando. Entonces, para que la comunicación sea efectiva, es importante que nos quede claro esta corresponsabilidad de ambas partes. Es decir, alternar esta posición y tomar finalmente una posición activa en la comunicación, ser tanto emisor como receptor de esta comunicación. ¿Ok? Continuamos. Por ejemplo, tipos de comunicación y sus características. Hay diferentes conductas en la comunicación. Por ejemplo, está la conducta agresiva, la conducta pasiva y la conducta asertiva. ¿Ok? Por ejemplo, en la conducta agresiva, ¿qué se dice? Se dicen acusaciones, se dicen críticas, exigencias sin fundamento.
Ujú. En la comunicación pasiva no se dice nada, se comunica de manera indirecta. En la comunicación asertiva, en cambio, se expresan preferencias personales. Ejemplos: pienso que, siento que, me gustaría que, en mi opinión. Era lo más o menos lo que yo les hablaba hace unos momentos. ¿Cómo se dice en estos diferentes tipos de comunicación? En la comunicación agresiva, con una conducta agresiva, ¿qué hacemos? Gritamos, usamos la voz de manera elevada, atropellamos al hablar, no dejamos hablar al otro, em, impedimos finalmente que otras personas se puedan expresar. No hay una corresponsabilidad, no hay una bidireccionalidad en esta relación, ¿no es cierto? La pasiva, en cambio, es una voz baja y vacilante. Y la asertiva, por supuesto, es una voz firme, audible, que habla pausada y tranquila. Para finalizar, lenguaje no verbal en la conducta agresiva es una mirada fija, agresiva y una postura tensa, que finalmente demuestra al otro que no estamos contentos, que no estamos conformes, que no nos sentimos cómodos con esta comunicación. En la conducta pasiva se evitan las miradas, hay una postura hundida. Y por supuesto, en la asertiva hay un contacto visual, una postura firme, pero siempre relajada, demostrando al otro que finalmente nosotros estamos abiertos a recibir esta comunicación y a poder devolver esta comunicación. Ujú. Sería muy importante que ustedes pudieran en sus casas ir evaluando qué tipo de comunicación tienen. Ujú. ¿Qué tipo de conducta ustedes adoptan cuando se comunican con sus hijos, con su familia, con sus parejas, cuándo van a comprar, por ejemplo, cómo yo pido las cosas, ¿cierto? Cómo yo me comunico con los niños, sobre todo en este tiempo en que los niños están en la casa, que es siempre más complicado tenerlos 24/7, ¿cierto? Tener que hacernos cargos de todo, de la educación de los niños, de, de su alimentación, de su entretención, ¿cierto? De su crianza completa. ¿Cómo yo me dirijo a ellos? ¿De manera agresiva? ¿Alzo la voz de inmediato? ¿Mantengo una postura tensa? ¿O lo hago de forma pasiva? En realidad no les digo nada o se los digo despacito, o lo hago de manera asertiva. Sería bueno analizar esa situación, y si usted no lo está haciendo de manera asertiva, acá están los tips para que usted pueda empezar a aplicar este tipo de comunicación asertiva con su grupo más cercano. Continuamos entonces. La empatía. La empatía, un recurso para comprender y acoger a otras personas. Empatía también, un concepto que se viene utilizando hace algún tiempo de manera bastante importante, ¿cierto? Para todos. La empatía para todos se ha transformado en un concepto que debemos adquirir sí o sí. Ujú. ¿Pero qué es la empatía? La empatía, entonces, es la capacidad de reconocer emocionalmente lo que otra persona está experimentando o sintiendo. En palabras simples, es la capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona. Empatizar con alguien significa reconocer las emociones que está experimentando una persona. Por ejemplo, la alegría, la pena, la rabia, el dolor, aunque no sepamos completamente sus causas. Ujú. Para esto es necesario olvidarnos de nosotros mismos, no prejuzgar, criticar ni compadecer, sino intentar captar lo que realmente siente la persona y cómo nos sentiríamos si estuviésemos en su lugar, si tuviéramos su misma experiencia. Para esto ayuda mucho el escuchar y observar atentamente, y también el haber vivido situaciones semejantes. No obstante, no hay que olvidar que pese a todo, esta experiencia no es completamente asimilable, debido a que seguimos siendo ajenos a la vivencia directa. El desarrollo de la empatía es muy fácil decir, no, yo me pongo en el lugar del otro, ¿cierto? Pero en el fondo es reconocer sus emociones, principalmente eso. El reconocimiento de emociones parte por las emociones propias. Nosotros tenemos que saber identificar qué emociones vamos sintiendo. La pena, cómo siento la pena, ¿no es cierto? En qué parte de mi cuerpo se aloja la pena. La rabia, la alegría, el asco, por ejemplo. Si yo logro identificar mis emociones, también me va a ser mucho más fácil poder identificar emociones en el resto. Ujú. Siempre hay veces en que se dice,
oye, pero yo en realidad no he vivido una situación semejante. No, efectivamente, puede que su situación no sea igual a la mía, no sea igual a la de la compañera, pero el reconocer la emoción nos va a llevar a conectarnos con esa emoción y poder sentir lo que la otra persona siente respecto a la vivencia que está sintiendo. Esa es la empatía, es conectarse desde la emoción con las otras personas. Resolución de conflictos. La resolución de conflicto para las chiquillas dependientes es algo que se evalúa mucho en las entrevistas laborales. La capacidad que tiene cada persona para resolver conflictos en el ámbito laboral. Y, por supuesto, esto es aplicable también a nuestra vida familiar. Entonces, ¿qué es la resolución de conflictos? Primeramente, los conflictos forman parte de nuestra vida y representan situaciones no previstas que debemos resolver tanto en la familia como fuera de esta, en el trabajo, en la calle, en la comunidad o en otros espacios donde nosotros nos movamos. Conflicto, en este sentido, es un hecho vital, básico y cotidiano, además de una oportunidad permanente para crecer y aprender. El saber enfrentar los conflictos nos ayuda a tener mayor equilibrio y bienestar en todos los planos de nuestra vida. Actualmente, se piensa que cierto nivel de conflicto es sano, pues nos permite abrirnos a distintas posibilidades y visualizar los problemas desde perspectivas distintas. Sin embargo, no es fácil aceptar el conflicto, pues desde la infancia se instala en las personas una imagen negativa al respecto. En general, la sociedad promueve más la aceptación que la confrontación. Ujú. Cosas importantes en la resolución de conflicto. El método. El método para resolver el conflicto, el analizar la situación, el desarrollar la empatía, el poder lograr una comunicación asertiva, una comunicación efectiva, para yo poder resolver los conflictos. No es que nosotros estemos llamando finalmente a buscar el conflicto o a confrontar siempre a las otras personas. El tema es que nosotros podamos aprender de cada conflicto al que nos enfrentamos en la vida, de cómo poder resolverlo de la manera adecuada, de las herramientas que yo tengo para ir resolviendo los conflictos. Y por supuesto también identificar las herramientas que a lo mejor no manejo y que sí pudiera investigar, ¿cierto? Buscar en algún lado para poder irlas adquiriendo y que por supuesto van a ser de mucha ayuda en un futuro conflicto similar donde yo tenga que resolver. Tácticas que ayudan a resolver conflictos. Frente a un conflicto se tiene la posibilidad de intentar evitarlo o eliminarlo, asumiendo que es algo negativo y que por tanto genera daño o dolor. O bien, se puede aceptar como algo natural e inevitable en las relaciones humanas. Es decir, reconocer que no somos ni pensamos igual que nuestros semejantes y que por lo tanto el conflicto es una oportunidad de crecimiento y de comprensión mutua. En este sentido, es útil conocer algunas tácticas que ayudan a resolver conflictos y son plausibles de adaptarse a distintos tipos de relaciones, tanto las laborales, las amistosas, las de pareja, las de familias o otros tipos de relaciones. Vamos a revisar entonces algunas tácticas que ayudan a resolver conflictos. Esto es lo que yo les hablaba de las herramientas que nosotros manejamos o que podemos aprender a manejar, ¿cierto?, para lograr una adecuada resolución de conflictos. La primera, expresarse en forma no intimidatoria. Permite alejarse del terreno de las amenazas, buscar siempre el diálogo, manifestando respetuosamente los desacuerdos y reconociendo las metas comunes. Comunicación asertiva, lo que vimos hace un rato. Diferenciar entre posiciones e intereses. Buscar los intereses comunes e identificar los divergentes, considerando sus posiciones iniciales y sus verdaderos intereses. Centrarse en el problema. Es vital que limite el debate a la situación laboral o doméstica si ésta está en su hogar. Evite cualquier suspicacia, ironía o valoración de carácter personal que puede herir a la otra persona y desvirtúe el objetivo de la conversación. Por ejemplo, una discusión en la familia, con los amigos. Siempre hay algo que nos acordamos, que pasó, ¿cierto? Que no se resolvió de la manera adecuada, y
en el conflicto, cuando los ánimos están más acalorados, se saca, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado. Analicemos bien eso, acordémonos. Sigamos. Analizar la energía. En caso de tratarse de una discusión acalorada donde ambas partes ponen mucha energía en hacer prevalecer lo que piensan, es conveniente preguntarse, ¿a qué se debe esta demostración emotiva tan notoria? ¿Por qué esto nos afecta tanto? ¿Nuestra reacción se debe solo al problema puntual o estamos dejando salir otras cosas? En relación también a lo que yo les decía hace poco, esas cosas que nosotros guardamos, que no resolvemos, ¿cierto? Y vamos acumulando, 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 es como la gota que rebalsa el vaso. Contemplar diferentes soluciones. Ambas partes plantean posibles alternativas para salir del conflicto, consideran en detalle qué consecuencias habría y cómo creen sería el escenario si efectivamente se produjeran estas modificaciones. Luego, amplían el contexto e imaginan qué repercusiones tendrían esos cambios en quienes forman parte de su entorno y cómo se sentiría. Recordar aspectos positivos. Ante la dificultad de entendimiento, es importante no olvidar lo que se tiene en común. En el caso de las relaciones amistosas o amorosas, es necesario recordar qué los unió, qué valora de la otra persona. Si se trata de trabajo, pensar las cosas que nos agradan, que podrían hacerse para extender esa sensación de satisfacción a otras tareas. Esto ayuda a salir de los aspectos negativos y encaminarse hacia soluciones constructivas. Y, por supuesto, lograr un acuerdo. Es necesario que ambas partes estén dispuestas a avanzar. Los objetivos del acuerdo en muchos casos promueven una transformación de la relación. Es importante que también nosotros analicemos cómo resolvemos conflictos. En la casa, en la calle, en la vida. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y tal vez poder ir aplicando algunas de estas tácticas de a poco. No todas, no todas. A lo mejor ya estamos aplicando algunas, a lo mejor hay otras que nos hacen más sentido, que nos es más fácil, que nos es más natural poder aplicarlas también cuando tengamos algún conflicto. Vayan revisando y también las van anotando y nos van contando cómo van con esta resolución de conflictos. Vamos a pasar ahora, terminando ya las habilidades, ¿cierto? Las habilidades sociales para el trabajo, vamos a continuar con las modalidades de trabajo. Espero que el módulo de habilidades sociales para el trabajo les haya gustado, les haya ayudado para la vida, sobre todo en esta situación tan compleja como ya lo mencionábamos en algún momento. Y ahora vamos a continuar entonces con la materia de la cápsula. Modalidades de trabajo. Cuando ustedes se inscribieron en el programa, ¿cierto? Nosotros les preguntamos en algún momento, ¿usted es dependiente o independiente? Vamos ahora a clarificar esos dos conceptos, ¿ya? El carácter dependiente e independiente de un trabajador se define en relación a cómo se realiza, es decir, si se efectúa por cuenta propia, por cuenta ajena o por cuenta propia. El trabajador independiente es aquel que se rige, el trabajador dependiente es aquel que se rige por el Código del Trabajo, tiene contrato indefinido a plazo fijo por obra, trabajo o servicio determinado. En cambio, el trabajador por cuenta propia desempeña su labor de manera autónoma e independiente, sin que exista una relación de dependencia con un empleador. Por lo tanto, no registra renta por concepto de honorarios en el Servicio de Impuestos Internos. La siguiente tabla presenta en forma esquemática las diferencias entre el trabajo dependiente y el trabajo independiente. Perfecto, entonces, trabajo independiente. La propiedad de los medios en el trabajo independiente son propios, son míos. Lo mismo con los costos de producción, finalmente la que los paga soy yo. En cambio, para el trabajador dependiente, la propiedad de los medios y los costos de producción siempre es de la empresa. El lugar de trabajo. Para el trabajador independiente, yo sé que muchas de ustedes son independientes, está en nuestra casa, ¿no es cierto? En el taller, en un local, en el comercio. En cambio, para el trabajador dependiente siempre está en dependencias de la empresa. El tipo de supervisión es implícita.
viene de los clientes, de los consumidores, del mercado, ¿no es cierto? De si nosotros llevamos un producto y finalmente vemos que este tiene un impacto adecuado con los clientes, lo vamos a seguir produciendo. Pero en el fondo, si este producto no tuvo el alcance que queríamos, lo más probable es que lo retiremos del mercado. En cambio, para trabajadores dependientes hay una supervisión explícita del supervisor directo, de la jefatura, del jefe. El tiempo de trabajo, de acuerdo a las necesidades y requerimientos del negocio y las posibilidades de la emprendedora. Se puede fijar un horario y este puede ser flexible. Esto para el trabajo independiente. Nosotros ya lo conversamos en algunas sesiones donde nos pudimos ver, ¿cierto? El horario de trabajo que tenían las trabajadoras independientes, que generalmente era después de haber hecho todas las labores domésticas, ¿cierto? Donde teníamos el espacio en la noche ya para poder desarrollar nuestro emprendimiento, o cuando los niños están en el colegio, ¿cierto? O en los casos mucho más favorables, cuando los hijos ya son grandes, ¿cierto? O son un poco más autónomos, podemos tener nuestro espacio fijo tal vez durante el día. En cambio, la trabajadora independiente debe cumplir un horario establecido. Esa es la diferencia. La trabajadora independiente maneja su tiempo finalmente y ve cuándo le acomoda más poder producir, ¿cierto? Poder desarrollar su negocio. El contrato. En el caso de la trabajadora independiente, se debe considerar y asumir los costos del sistema de previsión y de salud. Es decir, como independiente yo misma debo pagar mis cotizaciones, ¿cierto? Mi AFP, mi salud, y en el caso de yo tener mis trabajadores, por supuesto, debo pagárselos a ellos. En cambio, para la trabajadora dependiente es un acuerdo entre el empleador y la trabajadora, donde se asegura o se obliga a incorporarse al sistema de previsión y de salud. Es decir, el empleador es el encargado de cancelar estas imposiciones mensuales. La remuneración e ingreso a la trabajadora independiente son variables, ¿cierto? Las ganancias deben administrarse y dejar un porcentaje como remuneración. Los costos de producción, ¿cierto? Que finalmente nos llevan a las ventas que son variables, que en un mes pueden ser muy buenas, otro mes pueden tal vez no serlo tanto. En cambio, la trabajadora dependiente tiene una renta definida por contrato. Hay un acuerdo finalmente de cuánto se le va a pagar a la persona. Esas son las diferencias entonces para que sepamos también en qué categoría nosotros nos ubicamos como mujeres trabajadoras. Las nuevas modalidades de trabajo. Todo se va actualizando, no solo ahora por la contingencia, ¿ya? Siempre el trabajo se actualiza en la medida también que nosotros avanzamos. A través del tiempo, las formas de producción y de relacionarse laboralmente han cambiado. La introducción de nuevas tecnologías ha traído consigo nuevas formas de organización laboral. Cambia la forma de producir, surgen nuevas ocupaciones y nuevos tiempos de trabajo. Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en la publicación Job Creation and Local Economy, afirma que la digitalización y la automatización impulsan el crecimiento de la productividad, aumentan los ingresos y generan nuevos empleos. No obstante, también es necesario reconocer que estos fenómenos han impactado en la naturaleza del trabajo, generando cambios en las jornadas y relaciones laborales, además de nuevas modalidades de contratación. Aquí podemos ver un poco lo que ha estado tan en boga últimamente, lo del teletrabajo, por ejemplo. La tecnología ofrece, por una parte, la oportunidad de nuevos empleos y por otra pone en alto riesgo la existencia de trabajos tradicionales a causa de la automatización. Es decir, la creación de maquinaria, ¿cierto? Que reemplaza, por decirlo de alguna forma, el trabajo manual, el trabajo que podemos desarrollar cada uno de nosotros. Como contrapartida a este fenómeno, desde el año 2011, el 60% de las regiones de la OCDE han creado empleos con bajo riesgo de automatización y altamente especializados. Por otra parte, en la mayoría de los países de la OCDE, las innovaciones tecnológicas de los empleos han provocado el aumento de trabajos temporales de tiempo parcial o trabajos a por cuenta propia, otorgando a las personas oportunidades laborales mucho más flexibles. Esto ha permitido integrar al mundo del trabajo a las personas más marginadas del mercado laboral y compatibilizar su empleo con las necesidades personales. No obstante,
Estas nuevas oportunidades laborales también implican mayor riesgo e inestabilidad en la seguridad social y beneficios de salud, debido a que generalmente las personas contratadas en estos empleos tienen baja calificación. El empleo precario, de alguna u otra manera. Características del empleo femenino en Chile. Es importante destacar un rasgo de carácter internacional, la brecha de ingreso entre hombres y mujeres. Al respecto, es interesante advertir que esta brecha salarial es mayor en los percentiles más altos de la distribución del ingreso. Es decir, por ejemplo, en cargos gerenciales se ve mucho más que el hombre gerente y la mujer gerente, siempre el hombre gerente va a ganar mucho más que la mujer gerente, teniendo las mismas capacidades, ¿cierto? Estando en el mismo cargo, teniendo la misma experiencia. Las características del empleo femenino en Chile son las siguientes. Los ingresos de las mujeres son menores que los de los hombres. Si bien, como les decía, se ve en los percentiles más altos de la distribución del ingreso, de todas formas se pueden ver también en todo campo de distribución. Las mujeres tienen una menor probabilidad de mantener sus empleos y son más propensas a transitar desde el desempleo a la inactividad. Es decir, desde estar cesante buscando trabajo a definitivamente no hacerlo. La creciente importancia de los sectores de servicios en la actividad económica, en línea con el mayor desarrollo del país, ha facilitado la inserción de la mujer en el mercado laboral. Las trabajadoras por cuenta propia. Yo sé que muchas de ustedes son independientes, están inscritas en la línea independiente. Así que espero que también les haga mucho sentido lo que vamos a hablar ahora. Y si no, sería bueno que también anotaran sus observaciones y nos hicieran saber en su momento. En relación a las mujeres que prefieren un trabajo por cuenta propia o independiente, es necesario hacer algunas salvedades. En primer lugar, aclarar el hecho de que muchas de ellas, de ustedes, especialmente las que poseen menores recursos, optan por el trabajo independiente. No porque posean un espíritu emprendedor, aunque pueda haberlas, sino más bien por la autonomía organizativa que les permite esta modalidad de trabajo, ya que es posible compatibilizar el empleo remunerado con el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Por otra parte, existen variadas y múltiples razones por qué las mujeres se deciden a emprender en un negocio propio. Por ejemplo, la independencia financiera, la posibilidad de manejar el tiempo laboral, ser su propia jefa, tener libertad creativa, lograr realización personal, identificar una oportunidad de negocio en el propio territorio, por tradición familiar, por necesidad, entre muchas otras cosas. Siempre en estos años que ya llevamos desarrollando el programa Mujeres Jefas de Hogar como equipo, nos hemos dado cuenta que la mujer transita desde el área dependiente al área independiente, porque finalmente en el área dependiente no encontró trabajo, ¿cierto? O simplemente se sintió vulnerada. Nos ha tocado muchas chicas que nos dicen, ¿sabe qué? Yo fui a una entrevista laboral y lo primero que me preguntaron era si yo tenía hijos, quería tener hijos, estaba en edad de tener hijos, y finalmente se dan cuenta que por esa sencilla razón, por la edad reproductiva, como se le llama, ¿cierto? No son llamadas a los trabajos. Entonces, finalmente, el emprendimiento por necesidad es más que este espíritu emprendedor. También porque permite, por ejemplo, compatibilizar el empleo con el cuidado infantil, ¿no es cierto? O el cuidado de adultos, ¿cierto? Que algunas tenemos también. Nos permite ordenar nuestros horarios, ¿no es cierto? Es decir, en la mañana dejo a los niños en el colegio, ¿cierto? Cuando ellos están en el colegio yo puedo tener mi espacio para producir, luego puedo estar con ellos, ¿cierto? En la tarde, apoyarlos con las tareas, ayudarlos a hacer sus cosas. Entonces, si bien son muchas razones, en general siempre está finalmente el emprendimiento por necesidad, ¿cierto? Por esta falta de oportunidades en el área dependiente para muchas. En cambio, o también las trabajadoras dependientes, siempre trabajan bajo contrato de ya sea por código del trabajo, ¿cierto? Por boleta de honorarios, y estos pueden ser algunos de los tipos de contrato por los que pueden trabajar. A plazo fijo, ¿cierto? Es
de los contratos de trabajo más comunes en Chile. Tienen una duración específica y pueden variar según los lineamientos de la empresa. Pueden ser renovados siempre y cuando no excedan los 2 años. El plazo indefinido, ¿cierto?, es el que ofrece la estabilidad laboral. Al no tener un tiempo específico de duración, este solamente puede concluir por despido, renuncia o fallecimiento. Por faena, este contrato se usa para labores puntuales, por tanto no puede ser renovado. No obstante, en futuras oportunidades, la persona trabajadora puede suscribir un contrato similar para cumplir nuevas funciones en la empresa. Por honorarios, ampara el trabajo de forma independiente y su aplicación conlleva a no recibir órdenes o instrucciones ni tener que cumplir horarios o asistencia. Por regirse por las normas civiles, suprime cualquier derecho laboral demandado por la ley. Contrato de honorarios es el que uno emite una boleta de honorario por el servicio finalmente que está prestando. Y el contrato a tiempo parcial, en el que se aplica a jornadas de trabajo continuas que no superen las 30 horas semanales. Eso en cuanto al trabajo dependiente. Estas son las dos modalidades que se consideran en el trabajo en Chile, ¿cierto? El trabajo dependiente del trabajo independiente. ¿Qué es lo que finalmente buscamos nosotras como mujeres con estas dos, con cualquiera de las líneas en las que estamos insertas? También sería bueno que nos preguntáramos cada una, ¿qué es lo que yo busco también? Es analizarse, es conocerse, es saber por qué estamos en qué línea, por qué optamos, por qué estamos, por qué caímos, por qué. Sería bueno también que esto nos dejara analizarnos a nosotras. Y para finalizar, siempre es importante recordar, todo lo que nosotros vimos en esta cápsula está en la página, desde la página 65 a la página 80 de su libro de participantes. Hacer las actividades. Sería importante que en algún tiempo, si lo tuvieran, por supuesto, poder desarrollar las actividades. Las actividades también nos van a servir para ir dándonos cuenta aún más, ¿cierto?, de las elecciones que hemos hecho, de por qué estamos, de lo que tenemos. Siempre es importante compartir lo que hemos aprendido, ¿cierto?, compartirlo con nuestra familia, con nuestras amigas, con nuestro grupo más cercano. Y, por supuesto, anotar las dudas para que las podamos resolver en las reuniones grupales o en las asesorías individuales en el caso que hayan quedado algunas dudas. Espero que las haya ayudado esta cápsula, que haya dejado claro muchas de las temáticas que aborda el libro, ¿cierto? Que aborda también el programa Mujeres Jefas de Hogar. Siempre con la confianza de que puedan aplicarlo y que les sirva tanto para el ámbito laboral como para el ámbito personal. Siempre es importante ir desarrollándonos como mujeres, como personas. Nada, solo recordar anotar las dudas para que las podamos resolver en otra de las instancias que tenemos dentro del programa. Y un abrazo muy grande a cada una de ustedes y mis cariños a la distancia. Que estén muy bien. Buenos días.